Bueno, continuando con nuestro libro de diálogos sobre la física atómica de Werner Heisenberg. Vamos a iniciar lo que es el capítulo 4, que se llama Reflexiones sobre política e historia, 1922-1924. Recordemos que estamos con la autobiografía de Werner Heisenberg. El verano del año 1922 terminó para mí con una experiencia decepcionante, en grado sumo. Mi maestro Sommerfeld me había aconsejado ir al Congreso de Investigadores Científicos y Médicos Alemanes en Leipzig, en el que Einstein debía pronunciar una de las principales conferencias sobre la teoría de la relatividad generalizada. Mi padre me había regalado un billete de ida y vuelta desde Múnich a Leipzig y me alegraba el poder oír hablar en persona al descubridor de la teoría de la relatividad. Al llegar a Leipzig me hospedé en una de las pensiones más económicas dentro del peor barrio de la ciudad, ya que no me podía permitir nada mejor. En el edificio donde el congreso se celebraba, encontré a algunos de los jóvenes físicos que había conocido en Gotinga durante los festivales de Bohr y recabé información sobre la conferencia que Einstein dentro de unas horas iba a pronunciar aquella misma tarde. Me sorprendió ahí una cierta tensión en el ambiente, cuyo motivo no pude explicarme al principio, pero comprendí que aquí todo iba a presentar un cariz muy diferente del que conocía de Gotinga. Aproveché el tiempo que quedaba para la conferencia dando un paseo hasta el monumento de la Batalla de las Naciones, bajo el cual, con el estómago vacío y con el cansancio del viaje de noche en tren, me tumbé en la hierba y me quedé dormido inmediatamente. Me desperté de repente porque una muchacha me estaba tirando ciruelas. Se sentó la joven después a mi lado y para calmar mi ira y apaciguar mi hambre, me ofreció de su cesto toda la fruta que quise tomar. La conferencia de Einstein tuvo lugar en una gran sala, a la que se podía entrar como en un teatro, por muchas puertas laterales. Cuando quise pasar por una de estas puertas, un joven, que como más tarde supe, era adjunto o discípulo de un conocido catedrático de física de cierta ciudad universitaria alemana del sur, me entregó una hoja impresa en rojo, en la que se nos ponía en guardia frente a este y su teoría de la relatividad. Se reducía dicha teoría, así afirmaba más o menos la hoja, a especulaciones totalmente infundadas, que por medio de una propaganda contraria al carácter germánico de la prensa judía había sido indebidamente sobreestimada. En primer momento pensé que la hoja era obra de alguno de los locos que repetidamente asoman en semejantes congresos, mas cuando se me comunicó que efectivamente el autor de la hoja era el físico renombrado por sus importantes trabajos experimentales, de quien Sommerfeld había hablado a menudo en sus clases, cayó por tierra una de mis fundamentadas esperanzas. Había vivido convencido de que al menos la ciencia podría mantenerse alejada
completamente de la lucha de las opiniones políticas que había conocido hasta hartarme en la guerra civil en Múnich. Ahora veía que por medio de hombres temperamentalmente débiles o enfermos, la misma vida científica podía quedar inficcionada y desfigurada por las malas pasiones de la política. Por lo que respecta al contenido de la hoja del volante, naturalmente hizo que yo postergara todos los reparos frente a la teoría de la relatividad generalizada que Wolfgang me había explicado ocasionalmente. Quedé firmemente convencido de la exactitud de dicha teoría. Desde hacía bastante tiempo había aprendido por mis experiencias en la guerra civil de Múnich que jamás se puede enjuiciar una orientación política atendiendo a los objetivos que ésta proclama en público y que acaso también realmente busca, sino solo según los medios que esta dirección política emplea para su realización. Los medios malos demuestran ciertamente que los propios sostenedores de la tesis no creen ya en la capacidad de convicción de la misma. Los medios utilizados en este caso por un físico contra la teoría de relatividad eran tan malos y tan faltos de objetividad que venían a declarar que este adversario no confiaba obviamente en poder refutar la teoría de la relatividad mediante argumentos científicos. Tras este desengaño, no pude prestar la debida atención a la conferencia de Einstein, ni hice después de la sesión esfuerzo alguno por saludar personalmente a Einstein, a quien me podría haber presentado Sommerfeld. Regresé a mi pensión totalmente deshecho. Ahí me encontré con la desagradable sorpresa de que me habían robado todo mi equipaje, mochila, mudas y un segundo traje. Por fortuna tenía aún en el bolsillo mi billete de vuelta. Fui a la estación y tomé el primer tren para Múnich. Durante el viaje me sentí presa de una total zozobra, porque sabía que no podía descargar sobre mi padre la gran pérdida financiera sufrida. En Múnich no encontré a mis padres en casa. Me busqué trabajo como leñador en el parque de Forstentried, zona boscosa, situada al sur de la ciudad. El escarabajo de la madera había invadido el bosque de abetos y eran muchos los árboles que tenían que ser cortados y su corteza quemada. Solo cuando hube ganado el dinero suficiente para compensar en cierta manera las pérdidas de mi padre, retorné a los estudios de física. He referido con amplitud este episodio, no para sacar de nuevo a la luz sucesos desagradables, que sería mejor relegar al olvido, sino porque tales acontecimientos ejercieron una función decisiva en mis diálogos con Niels Bohr y en toda mi conducta en el ámbito cargado de riesgos entre la ciencia y la política. Ante todo, la experiencia de Leipzig dejó naturalmente tras sí una profunda desilusión y una grave duda acerca del sentido de la ciencia en general. Sí, incluso aquí no se trataba de la búsqueda de la verdad, sino de la lucha de intereses. ¿Merecía la pena, en tal caso, ocuparse de ello? El recuerdo del paseo sobre el monte Heisenberg superó al fin el pesimismo
de mi espíritu y mantuve la esperanza de que la imitación de Bohr, hecha con tanta espontaneidad, me llevara alguna vez a una larga visita a Copenhague, la cual sería fecunda en conversaciones. El año y medio que había de transcurrir todavía antes de la visita de Bohr lo fui llenando con un semestre de estudios en Gotinga, con una tesis doctoral sobre la estabilidad de las corrientes fluidas y el examen consiguiente en Múnich, y otro semestre como agregado de Bohr en Gotinga. En las vacaciones de Pascua de Resurrección de 1924, me embarqué por fin en Warnemünde, en el barco de pasaje que me debe llevar a Dinamarca. Durante la travesía me alegraba el ver innumerables veleros, algunos de ellos veteranos gigantes de los antiguos tiempos, con 4 palos y numerosos cordajes que poblaban entonces el mar Báltico. La Primera Guerra Mundial había enviado al fondo del mar una cifra considerable de los barcos de vapor existentes en el mundo. Los viejos veleros de carga tuvieron que surcar de nuevo los mares, y al viajero marítimo se le ofrecía una imagen pintoresca, como 100 años antes. Al llegar hubo pequeñas dificultades con mi equipaje, que por desconocer la lengua del país apenas pude resolver. Pero cuando dije que quería trabajar en el instituto del profesor Niels Bohr, este nombre me abrió todas las puertas y disipó en un instante todos los inconvenientes. Así me sentí cobijado desde el primer momento por el patrocinio de una de las más fuertes personalidades de este pequeño y amable país. Los primeros días en el Instituto de Bohr no fueron, a pesar de lo dicho, fáciles para mí. Me vi de repente ante un gran número de jóvenes, espléndidamente dotados, de todos los países del mundo, que me superaban con mucho en el dominio de las lenguas y en la habilidad cosmopolita, y que en nuestra ciencia poseían un conocimiento mucho más profundo que el mío. Niels Bohr venía a verme solo raras veces. Evidentemente tenía mucho que hacer en la dirección del instituto. Comprendí que no podía reclamar su tiempo más que los restantes miembros del instituto, mas he aquí que a los pocos días entró en mi cuarto y me preguntó si estaría dispuesto a acompañarle unos días en la excursión a pie que iba a hacer por la isla Sjaland. Añadió que en el instituto no había ocasión apenas para conversaciones detenidas y él tenía ganas de conocerme a fondo. Así partimos los dos con la mochila por un único equipaje. Primero en el tranvía hasta el límite norte de la ciudad. Desde ahí a pie a través del llamado Parque del Venado, que antes era un coto de caza
con el hermoso palacete del Hermitage en el centro y enormes manadas de ciervos y corzos en los claros. Después la marcha tomó la dirección norte. El camino discurría unas veces por la costa, otras por la campiña, atravesando bosques y siguiendo la orilla de los lagos, los cuales con la primavera temprana todavía se hallaban silenciosos, entre arbustos que acaban de estrenar el nuevo verdor y con las casas de verano situadas en sus márgenes y dormitando aún con las contraventanas cerradas. Pronto nuestra conversación se orientó hacia la situación de Alemania. Ivor quiso enterarse de mis experiencias al comienzo de la Primera Guerra Mundial, que ahora quedaba a 10 años de distancia. Bueno, aquí dejamos la charla del día de hoy. Después narraremos lo que fue la impresión de Heisenberg en la Primera Guerra Mundial, después a una distancia de 10 años. Pero esto lo veremos en nuestra siguiente charla.